Buenas noches, Lick. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Con bastante calor, pero bien. Qué bueno, que me alegro. Ahí, volviendo a saludarlos nuevamente. ¿Cómo han estado? ¿Listos ya Buenas noches, para...? licenciado. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Ya listos para la semana playa? No listos para estudiar porque nos toca exámenes. ¿Cuándo empiezan los segundos? Según el calendario, el 1 de abril, pero no sabemos si serán el oficial, fechas oficiales. Uno es lunes, es el día después de la Semana Santa, ¿no? Sí, Lick. No he visto todavía el, el calendario. Vamos a solicitarlo para poder entregarlos. Lick, según lo que tengo entendido, es que se solicitó que se ampliara el periodo, o sea, que se nos dieran 2 semanas más de clases, que fueron las 2 semanas que perdimos por exámenes. Entonces, probablemente lo aprueben y se atrasen un poco los exámenes. Bueno, y que eso lo solicitaron ustedes como noveno semestre. No lo solicitó, creo que los vocales 1 y 2. No estoy muy enterada, pero sí sé que está la solicitud en trámite. Bueno, entonces hay que estar pendiente de las notificaciones oficiales. Gracias por informarme, porque sí no sabía yo eso. Lick, disculpe, ya calificó exámenes. En eso estoy. ¿Y cómo ve las notas? Pues bien, permítanme, solo voy a ver si me puedo mover el lugar, permítanme. Perdón, disculpen. Hablábamos de las notas, los exámenes que he calificado. Sí, hay unas personas que estudiaron bastante y hay muy buenas notas. Y hay algunas personas que como que se confundieron posiblemente porque habían cosas que no contestaron bien, pero ya lo habíamos remarcado. Recuerdo esa situación. Pero esperemos, todavía tengo que terminar de calificar para publicarlas y ustedes ya se van a dar cuenta de cómo está cada una de ellas. Solo vamos a esperar que se unan otros compañeros. Gracias, Lick. Bueno, una consulta, ¿ustedes saben cuándo esta semana que viene van a tener clases? Ay, licenciado, justo se le iba a preguntar a usted. Tengo entendido Sí. que está planificado hasta el día miércoles, pero no sé si el día miércoles hay que ir o el día miércoles ya no se va. Este No miércoles. vayamos. ¿De clase, Lick? De la otra semana, Lick. De otra semana, Lick. O sea que Licenciado, según tenía entendido, a mí me habían comentado algunas personas que están en eso, que el último día de ir sería el día jueves, porque el viernes ya no vamos. sí, lo que pasa es que yo les preguntaba eso si tenían ustedes, porque obviamente después de pandemia
ya no se realizaron las actividades huelgueras, porque por ejemplo, antes, cuando yo fui estudiante, por ejemplo, este miércoles era la elección del rifeo. El jueves era la declaratoria general a nivel universidad. El viernes era la declaratoria en la facultad. El sábado era la elección del rey feo general de toda la universidad. Y la próxima semana no habían clases hasta el viernes de Dolores. Hasta el miércoles era la velada teatral. El jueves era la velada en el Paraninfo y el viernes en la huelga. Entonces, pero derivado de lo que sucedió con todo lo que ustedes saben, posiblemente ya no sea así. O sea, eran 15 días de actividades huelgueras, ¿no? Fíjense. Era muy alegre. Eso sí sería de Berlic, porque como ahorita, según lo que yo tengo entendido, es que no podemos, la Facultad de Derecho como tal no puede participar o se abstuvo de participar. Bueno, esperemos noticias. Esperemos a ver qué pasa. Bueno, comenzamos lo que vimos el día viernes. Terminamos de ver lo que era la teoría general del derecho internacional. La teoría general de los tratados y convenciones y derechos internacionales. Continuando con el programa, que es parte del programa vamos a ver hoy lo que es lo relacionado a los estados y cómo lo clasifica esta teoría. Ustedes como en varios cursos han visto y han determinado, por ejemplo, qué es el estado. Y el estado lo determinamos como aquel conjunto que está formado, aquel que está formado por aquellos elementos del estado, que era el territorio, la población, las leyes y los otros elementos. Entonces, ¿qué es el estado? El estado en sí es algo, les explicaba yo el día viernes, que es algo abstracto, algo que no se puede ver, no se puede sentir, no se puede tocar, pero en sí todo lo que ustedes miran como tal cuando ustedes salen a la calle y lo que están viendo es el estado. Cuando hacen uso de las instituciones públicas es el estado. Cuando las instituciones públicas a ustedes les solicita o les reclama la prestación de algo, no es la institución pública, sino es el estado. Yo le denomino el señor Estado, porque el señor Estado es como que el patrón, veámoslo de esa forma, como ese ejemplo, el patrón, el dueño en sí del nombre de ese vocablo que tiene 8 o 9 letras, que se llama Guatemala o que se establece Guatemala. Entonces, Guatemala como estado, o estado como lo es Guatemala, es todo eso lo que ustedes ven, el funcionamiento dentro del ámbito del territorio donde ustedes viven. Por ejemplo, la municipalidad, los servicios públicos, el alumbrado público, las personas que pasan haciendo limpieza en las calles, el policía que regula el tráfico, el policía que hace los retenes, la persona que atiende en RENAP y todas esas personas que atienden en el servicio público son parte del Estado. Entonces, ese es el Estado. Ya concretizándolo, es la forma en que el Estado se materializa y presta los servicios hacia los ciudadanos. Entonces, ese señor Estado es el que comparece ante otros estados, ante otros señores estados de otros nombres que se llama Don México, Don Salvador, Doña Honduras y todo esto, hacen unos convenios. Y esos convenios o tratados internacionales tienen esa fuerza imperativa, esa fuerza legal para que sea aplicado en cada uno de sus territorios dentro del ámbito de su jurisdicción.
¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que ellos firman, todos esos señores estados, es de cumplimiento para todos nosotros. Pero, asimismo, también no todos los estados dentro del universo, dentro de la forma universal de organización de la Tierra o de los países, no todos los estados son iguales, porque, por ejemplo, nosotros somos un estado, nos clasificamos desde el orden político y territorial como un estado unitario, y hay otros estados federados y otros estados compuestos, por ejemplo, y vamos a ver las diferencias entre cada uno de ellos, pero cada uno de ellos, de esos estados, esos señores estados que conforman la población, el territorio y sus leyes, están divididos de otra forma distinta a la de nosotros. Por ejemplo, el estado unitario. En Guatemala tenemos el estado unitario que se establece como tal en el sentido de que los estados tienen que se caracterizan por tener un poder central, que su administración hacia todo el territorio puede delegarse algunas facultades a sus representantes locales. Por ejemplo, en este caso, en el estado de Guatemala, nosotros, parte de la forma de gobierno, el estado es unitario y la forma de gobierno es republicana. ¿Qué significa esto? Que una forma es el estado como político territorial, la forma en que está organizada, y aparte es el gobierno que administra ese estado. Vayámonos, saquen su constitución, por favor, y vean, si ya estaban en el examen privado, me dan 2 puntos porque acaba de abrir la página donde está el artículo que vamos a ver. Artículo 140. ¿Ya lo tienen a la mano? Sí, licenciado. ¿Me puede hacer favor de leerlo? Sí, Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Ahí estamos. Entonces, era lo que veníamos hablando desde el inicio del curso. ¿Se recuerdan que habíamos platicado de qué era el Estado, qué era la soberanía, cómo está organizado, por qué es independiente y asimismo también por qué es libre? En ese orden de ideas, entonces el Estado, nosotros entramos dentro de la organización de los estados o la clasificación político-territorial. Político, por la forma en que es gobernado. Territorial, la forma en que estamos divididos o estamos enmarcados directamente o demarcados de los demás países. Por ejemplo, compartimos fronteras con Honduras, con México, El Salvador, y nosotros sabemos, nosotros como parte del Estado sabemos exactamente hasta dónde llega el límite entre Guatemala y México. Por ejemplo, quienes han viajado a México y han pasado por la aduana de Tecumán, en Ayutla, San Marcos, han visto de que se cruza un puente y que el río Suchate atraviesa sobre el río Suchate. Entonces, para nosotros es una frontera natural porque el río es el que divide Guatemala y México. Cuando vamos a El Salvador, han visto la frontera de El Salvador, hay un puente también donde dice de los dos lados, bienvenido a El Salvador y bienvenido a Guatemala, y hay un río, entonces también tenemos esa frontera natural que nos divide. Honduras también en la frontera del Florido, también hay una situación en la cual se puede establecer cómo estamos divididos o hasta dónde llega el poder del Estado de Guatemala frente a otros estados, estos 3 que estábamos hablando. Entonces, la diferencia entre la clasificación política territorial y la diferencia por su forma, pero su forma de gobierno. Por ejemplo, en el examen yo les podría preguntar qué diferencia hay entre la clasificación político-territorial y la forma de gobierno. Fácil. Gobierno es el quien administra el Estado y la forma de político-territorial es la forma en que está conformado el Estado o la delimitación geográfica en donde está delimitado el Estado. Y el Estado, por ser unitario, tiene representación en un solo ente. ¿Quién es el ente que nos representa? El gobierno. Y está representado por
y está representado por el organismo ejecutivo. ¿Y por qué decimos que es el organismo ejecutivo? Porque nosotros lo elegimos que por medio de elecciones populares. Aquí hay un mensaje que dice, podría repetir, ¿qué es lo que no entendió la persona que me estudió? ¿O desde dónde? Háblame, Dani, por favor. Sí, licenciado, no le entendí o no escuché cuando dijo la diferencia entre la clasificación política territorial y el gobierno. Gracias. Como su nombre lo indica, la organización política y territorial es el territorio propiamente dicho. Esa delimitación, como ustedes lo miran en aquellas láminas que comparábamos cuando estábamos en la primaria, en donde se puede establecer directamente cómo estaba representado Guatemala. ¿Cómo es que nosotros sabemos que Guatemala tiene, por ejemplo, líneas rectas en Huehuetenango, líneas rectas en Petén? Entonces, esa es la diferencia. Y la forma de gobierno es quién gobierna o quién representa al Estado o quién manda en el Estado, propiamente dicho como tal, como la persona que fue electa en su momento por nosotros mismos o por las otras personas que votaron por él, lo que son en las elecciones generales. Entonces, ven la diferencia. Los estados, hay entre clasificación político-territorial, que es la demarcación, y la forma de gobierno. Ahora vamos a ver por qué eso. Primero necesitaba que ustedes comprendieran por qué en este caso se establece esa clasificación política territorial. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna duda? Licenciado, buenas noches. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Merari. ¿Qué tal, Manari? ¿Cómo estás? Bien, ahí, Lick, perdone, yo no, no, es que hice un traslape de internet entre el Wi-Fi y los que venía escuchando, pero no escuché las últimas dos frases que dijo entre forma de gobierno y político, no sé qué. Sería tan amable, perdónale. Bueno, nuevamente, los estados, estamos hablando del señor estado. ¿Cómo se clasifican los estados? Y una de las clasificaciones principales o que se pueden indicar como las principales para poder determinar la forma en que está conformado un estado y la forma en que es gobernado. Dentro de la clasificación está la político-territorial. Al hablar de político-territorial, hablamos de la demarcación o las líneas fronterizas entre fronteras. Más adelante vamos a ver qué tipos de fronteras hay. Pero esa es la clasificación. ¿Cómo está determinado el Estado? ¿Hasta dónde llega su límite? La político-territorial. ¿Por qué político? Porque es la forma de representación del Estado a nivel internacional. ¿Quiénes representan? Políticamente lo representan aquellas personas que nosotros elegimos por medio, perdón, del sufragio, que han sido conformados por partidos políticos. Deriva de todo eso. ¿Qué es la ciencia política? Se lo dijimos en alguna ocasión al principio del curso. Es el arte de gobernar. Entonces, la forma de gobierno en nuestro país, señor Estado Guatemala, se llama republicano. ¿Por qué? O democrático. Perdón, el artículo 140 establece que somos republicanos, democráticos y representativos. Votamos para que nos representen personas por nuestros departamentos, que son los diputados, democrático porque lo hacemos de forma de elecciones y republicano porque lo tenemos dividido en 3 poderes. ¿Cuáles son esos poderes? Ya ustedes lo saben perfectamente, en el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces, ¿y por qué les mencionaba eso? Que era necesario que ustedes comprendieran en primer término esa forma de clasificación político-territorial, porque Don Estado Guatemala está dividido por departamentos, pero las normas jurídicas, las leyes que emite, que sanciona el Congreso de la República, y el presidente al momento de la promulgación y la sanción de las leyes,
Estas abarcan directamente todo el territorio nacional. Veamos el artículo 3 de la ley del organismo judicial. ¿Se recuerdan que leímos eso? ¿Quién fue la persona que me ayudó? ¿Cuál es su nombre? Si anda por ahí. En la clase pasada. No se conectó hoy. Es de la LOC, ¿verdad, Lick? Ajá. Con gusto, él se la leo. Dice: primacía de la ley. Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Eso es lo imperativo. ¿Se recuerdan que habíamos platicado de eso? Ahora el artículo 5, ya que andas por ahí. ¿Cómo se llama el epígrafe de ese artículo? Ámbito de aplicación de la ley. Por favor. El imperio de la ley se extiende a toda persona nacional o extranjera, residente o en tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala, así como todo el territorio de la República, el cual comprende el suelo, el subsuelo, la zona marítima terrestre, la plataforma continental, la zona de influencia económica y el espacio aéreo, tales como lo definen las leyes y el derecho internacional. Bueno, entonces, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir el artículo 3 y el artículo 5 unidos, o sea, concatenados con esa concordancia de normas, esa integración de normas? Que la primacía de la ley no se puede alegar una ignorancia con relación a la ley. ¿Y dónde se va a aplicar? En todo el territorio guatemalteco. ¿Por qué? Porque somos un estado unitario. Esto quiere decir que solo conformamos un solo estado y todos los departamentos conforman el estado de Guatemala. ¿Estamos bien ahí? Porque a diferencia del estado unitario de Guatemala, está el estado federado. Y el estado federado es aquel que está compuesto, como su nombre lo indica, por federaciones o estados chiquitos que forman un estado grandote. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Estados Unidos de Norteamérica, tenemos el ejemplo de Estados Unidos mexicanos, que es el nombre oficial, y Brasil, que es un estado federado porque está conformado por estados que emiten sus propias leyes, que tienen su propio órgano legislativo, tienen su propio órgano judicial y su forma de gobierno se limita únicamente al estado que pertenecen. Por ejemplo, vayamos acá a México. Tuxtla Gutiérrez. El estado de Tuxtla Gutiérrez conforma todo lo que está a la ribera o la frontera con Guatemala, que es Ciudad Hidalgo, Tapachula. Cuando ustedes han viajado, no van al estado de Tapachula, sino al estado de Tuxtla Gutiérrez. Y esto quiere decir que ese estado a donde ustedes van es un país chiquito que conforma un país grandote. Y cada una de sus normas son aplicables a las personas que viven dentro de ese territorio. Otro ejemplo, por ejemplo, lo tenemos en Estados Unidos. Hay estados que han escuchado ustedes las noticias en donde hay estados que aplican la pena de muerte y hay algunos estados la han abolido. Entonces, ese es el estado federado en donde los estados tienen sus propias normas y son aplicables a los habitantes y las personas que viven directamente o están avecindados, digámoslo de esa forma, como era acá Guatemala, en esos estados o están inscritos en esos estados. ¿Estamos bien ahí? Licenciado, todo claro. Excelente, muchas gracias. Y sus normas se denominan, dependiendo, por ejemplo, en México están las normas estatales que regulan las acciones o la conducta de sus habitantes en cada estado. Y las normas federales que son las que regulan a nivel
general o nivel de todo el Estado, a las conductas de las personas dentro del Estado en sí, en el Estado grandotote. Muy bien. Y en ese sentido también tenemos los estados compuestos. ¿Qué significa esto? Los estados compuestos, por ejemplo, hay estados y son muy peculiares. No hay tantos ejemplos, pero la doctrina internacional los ha tomado como ejemplos porque existen. Y se puede determinar que después de la Segunda Guerra Mundial, vean cómo la Segunda Guerra Mundial cambia todo el sistema económico y geopolítico del mundo derivado de ese evento bélico que protagonizó a todos los países del mundo. Porque después de la Segunda Guerra Mundial se crea la famosa Guerra Fría en 1960 por Estados Unidos y la Unión Soviética, en donde establecen que efectivamente habían países que apoyaban a esas dos potencias. Y derivado de eso, habían unos países en los Balcanes, en donde está, por ejemplo, Yugoslavia, Checoslovaquia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Serbia, Croacia y todos esos países Eslovaquia, la República Checa, todos esos países de los Balcanes, derivado a esa situación geopolítica y armamentística bélica que hubo en su momento, específicamente en Serbia y Montenegro, eran estados que conformaban un solo país, pero cada uno de ellos tenían eran estados unitarios. Por ejemplo, Serbia tenía imagínense a Serbia como Guatemala y Montenegro como El Salvador, pero los unía la antigua Yugoslavia. Entonces, era como la mezcla de un estado unitario y un estado federado. ¿Por qué? Porque en ese momento Yugoslavia, al momento de separarse, crea ya existía Serbia y Montenegro, pero se mantenían todavía como la historia como la República de Yugoslavia. Entonces, a eso se le llaman estados geopolíticos compuestos. Tienen partes unitarios y partes federados. Entonces, dentro de la clasificación política territorial, y la doctrina que establece o emana de esas capitulaciones, se puede establecer que efectivamente cómo se dividen o determina efectivamente cómo se divide cada uno de los estados. Geopolíticamente, ¿qué diferencia hay entre su forma de gobierno? La persona que gobierna, y ahorita lo vamos a ver y van a entender cómo se clasifica o cómo se diferencia del sistema geopolítico o territorial o político territorial. Les decía que la forma de gobierno, nosotros somos republicanos, democráticos y representativos. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo estableció así? La Asamblea Nacional Constituyente, quien elaboró o emitió la Constitución que tenemos vigente. ¿Y qué significa esto? Porque en algunas partes del mundo existen estados monárquicos, y un ejemplo claro y el único que creo que todavía está vigente es Inglaterra o el Reino Unido. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre Inglaterra? ¿Cómo se llama? Permítame. Inglaterra, la Gran Bretaña y el Reino Unido. ¿Será que es el mismo país? ¿Será que es la misma región? No, no son la misma. No, licenciado. ¿Me podrían explicar ustedes por qué? Lo que ustedes sepan, no tengan pena, aquí estamos para aprender. Porque está dividida. Cada uno es una parte una parte es Gran Bretaña, la otra parte es el Reino Unido y la otra parte, pero o sea, todo el país está dividido en 3 secciones. Exacto. ¿Y cómo lo dividieron o cómo estaba dividido en su momento? El Reino Unido, en tiempos remotos, en todo lo que ustedes saben de cuando existía el sistema monárquico en esa región, el Reino Unido estaba conformado por la isla de Inglaterra, por la isla de Gran Bretaña, Escocia e Irlanda del Norte.
Inglaterra era parte de ese Reino Unido, al igual que Gran Bretaña. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, y ahí hasta nuestros días todavía se mantiene el sistema monárquico en ese, donde se toman, ya no tiene tanta incidencia o injerencia en la toma de decisiones de Inglaterra, en este caso, porque ya derivado de esa monarquía y la responsabilidad que tenía tomar decisiones a nivel internacional, en donde todos los países del mundo, la mayoría son democráticos y representativos. Entonces, ¿qué hicieron allá en Inglaterra? Nombran a un primer ministro que es es como el presidente de esa región y quien toma las decisiones. Existe un parlamento el cual es constitucional y monárquico. Constitucional es el que es elegido por el pueblo, y asimismo monárquico, que son la Cámara Alta o elegida por el rey. Esto quiere decir que las decisiones se toman todavía en conjunto o directamente de la monarquía. ¿Por qué hablamos de monarquía en este momento de la historia de la clase? Porque es una forma de gobernar un país o una región. Porque ahorita vamos a ver qué es una república. La república, tal como lo establece el artículo 140 de la Constitución, establece que el Estado de Guatemala y el artículo 140, efectivamente, el epígrafe se llama Don Estado de Guatemala. Ya lo vieron en su Constitución, subrayenlo, márquenlo, pónganle flechas, asteriscos, flores, y ahí le pueden poner, yo le puse a mi Constitución como el que manda, ¿va? O sea, el Estado de Guatemala es el señor Estado o el dueño de toda la administración pública. Es el jefe de todos, pero no el presidente, sino el Estado en sí. ¿Estamos bien ahí? Entonces, el republicano, la característica de esta forma de gobierno es que está representado por tres poderes. ¿Cuáles son? El ejecutivo, el legislativo y el judicial, en los cuales es delegado el único que es electo, o los únicos, es el legislativo y el ejecutivo, en el cual es representativo y es democrático. ¿Por qué es democrático? Porque es elegido por elecciones populares mediante sufragio universal y voto secreto. Esto quiere decir que nadie nos obliga a nosotros para votar por algún candidato X o una persona que, o no hay una obligación de votar. Aquí nosotros tenemos esa libertad de elegir y ser electos. Entonces, esto quiere decir que el gobierno republicano consiste en que está dividido en tres poderes y que cada uno de esos poderes son independientes uno del otro. No hay una supervisión o una jerarquía, no hay jerarquía entre cada uno de ellos, sino que cada uno de ellos hace, por ejemplo, lo que establece la ley. El legislativo, legislar, y cada uno de los diputados que se encuentra ahí es elegido por voto popular y representa a un porcentaje de la población. Han visto ustedes acá en Guatemala que nosotros elegimos por distrito, por listado nacional, cada uno de los diputados. Entonces, y esos van a depender, el número de diputados va a depender del número de la población que representa cada uno de ellos. Por ejemplo, no es lo mismo los diputados que representan a Jutiapa como los que representan a Xela. Por ejemplo, no es la misma población entre Jutiapa y Quetzaltenango. Entonces, Quetzaltenango va a tener más diputados porque representa al número de personas de ese departamento. Por ejemplo, en Santa Rosa es uno de los departamentos que tiene menor cantidad de personas. Entonces, los diputados
al momento de ser elegidos, van a ser menos que otro, por ejemplo, que en Guatemala, que es donde se concentra el mayor número de personas a nivel nacional. Y representativo, lo que les decía. Entonces, monárquico. La representación la tiene el rey. Republicano, la representación la tienen los tres poderes, elegidos por los pobladores por elecciones. Después viene la democracia. ¿Qué significa democracia? ¿Algún voluntario por ahí? ¿Alguien que me quiera ayudar? Cuando el pueblo elige a sus autoridades, Lick, por medio de elección popular. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Vamos a poner 10 puntos. ¿Podrías repetir? Cuando la población escoge sus autoridades por medio, sus propias autoridades por medio de elección popular. Claro, claro, muchas gracias. En ese orden de ideas, esa facultad de elegir la tenemos nosotros. ¿Y dónde está consagrada? En la Constitución. ¿En dónde? En el título 3, donde se establece el Estado y su forma de gobierno. Vean el artículo donde inicia el título 3 de la Constitución. Ahí arribita del 140. Y vean cómo se llama ese capítulo. El Estado y su forma de gobierno. ¿Qué fue lo que vimos de primero el día de hoy? La clasificación de los estados, político-territorial. Esto quiere decir, y ahora estamos viendo su gobierno. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque vamos a ver más adelante, conforme el programa, cómo se va estableciendo esas relaciones y la forma del Estado, su forma de gobierno y las relaciones con otros estados en los cuales existe una vinculación económica, social, cultural o un intercambio de experiencias con relación a cada una de sus situaciones dentro del ámbito internacional. Entonces, llevamos la monarquía, llevamos la república, la democracia, es la elección de nuestras autoridades por medio de la elección popular y voto secreto. ¿Qué es una dictadura? La dictadura también es una forma de gobierno que se da en varios países del mundo. Dentro de esos países, ¿y qué significa esa dictadura? La dictadura, como nosotros vemos y escuchamos en cualquier programa, noticias, y todos dicen que el dictador aquí, que el dictador allá, pero en sí, ¿qué es la dictadura? La dictadura se dio en tiempos remotos cuando había necesidad de proteger al estado de invasiones o del peligro de otros estados. Entonces, ese poder, por medio de acuerdos, decretos, en la forma en que el gobierno elegía las decisiones con sus habitantes, elegían a sus gobernantes. Y la dictadura se dio para ese fin, con el fin de obtener o proteger a esa nación específicamente, que les digo yo, de las invasiones de otros países, con el objetivo de salvaguardar el territorio de cada uno de ellos. Y derivado de ese poder que se le da a esa persona, regularmente las dictaduras se van dando conforme generaciones, o se van pasando el poder conforme generaciones. Y uno de los ejemplos claros es Corea del Norte. Corea del Norte es uno de los países más aislados del mundo, derivado a su forma de gobierno. Aislado porque primero son pocos los países que tienen relaciones con Corea del Norte, y eso se da dentro del ámbito geopolítico, en donde se puede establecer por las razones por qué Corea del Norte es aislado. Pero también dentro del territorio nacional, el presidente el gordito de Corea del Norte,
ustedes ven que tiene una serie de prohibiciones dentro a toda su población, en donde le rinden tributo a él, y antes era el papá y mucho antes era el abuelo. Es una dinastía que se va dando generación tras generación. A eso se le llama dictadura, que también es una forma de gobierno. Y posteriormente, pero la diferencia de la dictadura con la tiranía es que la tiranía es otra forma de gobierno. La tiranía se da derivado al uso de la fuerza desmedida por parte de un grupo, en este caso la mayoría que cuando se ha dado este tipo de gobiernos de tiranías o los tiranos, como se escuchaba o se determinaba antes, era que utilizaban la fuerza para poder agenciarse y tener el poder de un país, y lo hacían de una forma militar. Esos eran los famosos golpes de estado. Y por ejemplo, en este caso, se dio en la antigüedad, por ejemplo, en las antiguas Mussolini, sociedades. ¿Qué manda? con Mussolini de Italia, ¿Cómo? con Mussolini. Mussolini y, por ejemplo, Francisco Franco en España, Benito Mussolini en Italia, y Hitler en Alemania, era otra forma de gobierno, y ellos eran totalitarios, que también lo vamos a ver ahorita. Pero la diferencia entre la tiranía y la dictadura era que la dictadura fue elegido por el grupo o por la población para que dirigiera el país. No siempre fue con el objeto de salvaguardar el territorio nacional, sino también se da por una serie de acontecimientos sociales en esa época. Por ejemplo, en Corea del Norte se dio esa dictadura que ha pasado de generación en generación después de las dos guerras de Corea, entre Corea del Sur y Corea del Norte. Y eso deviene también de la Segunda Guerra Mundial, derivado a esa polarización que hubo en el mundo, donde unos países apoyaban a la Rusia social, a la Unión Soviética socialista, y los otros a los Estados Unidos capitalistas. Entonces, derivado de eso se da la división de las Coreas, y obviamente la del norte es la que está arriba y la del sur la que está abajo, ¿verdad? Entonces, pero se da por esa sucesión. Y si nosotros nos damos cuenta, en Corea del Norte es un país representativo, republicano y democrático. ¿Por qué? Porque ahí sí hay elecciones democráticas, en donde eligen a cada uno de sus representantes cada cierto tiempo. En cambio, en Corea del Norte no. Cuando ya no es el gordito, de plano me imagino que viene algún hijo de ¿cómo se llama el presidente el dueño de Corea del Norte? Kim Jong-un. Ajá, él. Entonces, cuando ya no esté ahí, posiblemente las noticias establecen de que posiblemente la hermana vaya a tomar el poder, o tal vez un descendiente o un hijo de él. Entonces, esa es la diferencia entre la dictadura y la tiranía, los famosos golpes de estado. En este caso, la tiranía es el uso de la fuerza, el uso desmedido de la fuerza para tomar el poder. Se me ocurre Normalmente son militares, ¿verdad, Lick? Exacto. Y regularmente son... Burkina Faso, Lick. Sí, podría ser Burkina Faso. La Augusto mayoría Pinochet podría entrar ahí, Lick. También, porque en ese momento para derrocar a Salvador Allende, utiliza la fuerza del ejército para poder gobernar por tanto tiempo el país, y no hubieron elecciones, y ustedes saben todo lo que pasó en América del Sur después del derrocamiento de Salvador Allende, en donde aparece la Operación Cóndor, y aparecen otros golpes de estado, por ejemplo en Argentina con Videla, en Paraguay,
en República Dominicana, en Chile, precisamente lo que estamos hablando, en Uruguay. Entonces, a eso le llaman una forma de gobierno, pero una forma de gobierno tirana. ¿Estamos bien ahí? Sí, Lick. Guatemala pasó por eso, ¿verdad, Lick? Por mucho tiempo. Sí, después antes de la era democrática que inicia en 1985 con la elección de Vinicio Cerezo, ustedes cuando estudiaron la historia de Guatemala se pueden dar cuenta cómo era la sucesión del poder acá en Guatemala, y todo era por medio de golpes de Estado, y regularmente todos eran por parte del gobierno. Apoyados por Estados Unidos, ¿verdad, Lick? Sí, porque también era parte en ese momento de la Guerra Fría, se recuerdan de todo eso, ¿verdad? Donde se polariza el mundo, ¿verdad? Y Guatemala no fue ajena a ese movimiento, a ese movimiento internacional, que fue una polarización total, ¿verdad? Todo sea O sea, por unas bananas. todo sea por Por la Fruit Company. dice. Por la Y Free ahora se Company. llama Chiquitita Banana. Las bananas. Por las bananas. sí. Y como escribe un compañero acá, los famosos golpes de Estado y el triunvirato. Por ejemplo, hubieron golpes de Estado, por ejemplo, en donde solo era una persona, pero también hubieron golpes de Estado donde había un triunvirato. Y el ejemplo claro fue lo que sucedió con Ríos Montt en 1982, en donde 3 personas toman el poder. Dice Álvaro Estrada, levantó la mano. Álvaro, contanos. Perdón, la había dejado levantada, Lick. Muy bien. Bueno, entonces, ¿estamos bien ahí? Lick, La monarquía. una pregunta. A la hora que usted coloque alguna pregunta de esas en el examen, ¿nosotros podemos poner casos de Guatemala o solo de los que usted está dictando? No, porque van a ser preguntas directas. Si yo les pusiera de un ejemplo, usted puede decir cualquiera, pero si es pregunta directa, usted tiene que responder lo que es directamente. Por ejemplo, ¿qué es un estado de gobierno republicano? 1, 2, 3. Contrario a que yo le diga, coloque 3 ejemplos de un estado republicano. 1, 2, 3. Por eso hay que, en ese sentido, hay que leer bien la pregunta o las instrucciones de los exámenes. Es parte de la forma de evaluar. Y a veces, tal vez por eso a veces se confunden ustedes, porque vi un examen, antes de entrar a otro tema, donde establecía que de la última serie, donde por ejemplo decía que era el Pacta Sunt Servanda. Y yo solo de ahí, por favor, explíquenos qué era el Pacta Sunt Servanda. Y el compañero, no recuerdo el nombre, escribe y empieza a poner ejemplos. Ejemplos que se salieron del contexto de lo que necesitaba. Entonces, ¿cómo creen que podría calificar ahí? Contesten ustedes. ¿Qué sí entendió, Lick? Buena. Bien. Bien. Pues le puse 15. Le puse 15. ¿Quién es Lick? No recuerdo el nombre. Juan Pérez de los Palotes. Ese fui yo, Lick. Yo me quería engasar ahí con el texto y usted. Bueno, entonces, en ese sentido, otra forma de gobierno es el totalitarismo. Y el totalitarismo, y aquí es donde entra el ejemplo que menciona el compañero, donde dijo de la Italia de Mussolini. Pero el totalitarismo, la diferencia entre dictadura
tiranía y totalitarismo es que el totalitarismo, el poder se centra en una sola persona. Esa persona emite las leyes, las ejecuta, administra y hace todas las funciones de lo que es un Estado republicano. Hace las funciones de lo que es un presidente del organismo ejecutivo, un presidente del organismo legislativo, un presidente del organismo judicial. Tiene en sí ese poder totalitario, como su nombre indica, la totalidad de ese poder concentrado en sus manos, en su pensamiento, en lo que sea, y él es el que ejerce ese mando. Por ejemplo, y lo mencionaba el compañero, como la Italia fascista de Mussolini, la Alemania nazi de Hitler, o el Japón imperialista de ¿cómo se llamaba el emperador de Japón de la Segunda Guerra Mundial? Hirohito. Ellos formaban ese sistema de gobierno totalitario. No había nadie, no había poder en la tierra que les hiciera cambiar de opinión, o no había poder en la tierra que les dijera, esto no se hace así. Ellos tenían ese poder y administraban totalmente el gobierno y por ende administraban o gobernaban totalmente el Estado. Esto quiere decir entonces que la diferencia, por ejemplo, ustedes a partir de hoy ya saben qué diferencia hay entre cuando les digan, ese es un tirano, es un dictador o es un totalitarista. Entonces, ustedes, después de la lectura que le hagan a sus copias, ya pueden explicar, no puede ser un tirano porque fue elegido o su sucesión viene conforme de generación en generación. No es un tirano porque no entró a base de fuerza, con ayuda del ejército o los militares al poder. No es totalitario porque todavía existe la división de poderes dentro de su gobierno, pero no hay elecciones populares. ¿Comprenden? Entonces, la dictadura, la tiranía y el totalitarismo puede ser que también hayan rasgos de la república o la democracia en sus sistemas de gobierno. Es muy raro, es muy escaso, pero se sigue dando. Puede darse el caso, ¿verdad? Por ejemplo, se me ocurre el presidente de Libia, Muammar Gaddafi. En Derecho Internacional 2 ya se miran o se pueden establecer también lo que es los tratados o convenios internacionales relacionados a entidades específicas. Y este señor Gaddafi en su momento en Libia, antes de ser invadido y derrocado por la OTAN y por la OTAN, él fue gobernante de Libia por no sé cuánto tiempo, pero sí tenía, a pesar de que había sido electo democráticamente en su momento, ya no se convirtió en un dictador, pero sí tenía la división de poderes en su país. Por ejemplo, había un ejecutivo que era el que él mandaba o ordenaba, había un legislativo donde solicitaba que le hicieran las leyes, o sea, ¿cómo se llama? Él las ordenaba, pero se las hacían, ¿verdad? Y había un judicial que las aplicaba. Contrario, por ejemplo, a Saddam Hussein, que él sí era totalitarista, o era un tirano, perdón, que él sí había entrado al gobierno por medio de bueno, en su momento ganó las elecciones y posteriormente se perpetuó en el poder. Entonces, hay varios ejemplos, hay muchos ejemplos relacionados a eso. Y Guatemala se puede establecer que hay ciertos ejemplos también, no todos, pero sí la historia contemporánea de Guatemala ayuda a poder comprender este tipo de gobiernos o la forma de gobernar un estado. Entonces, la pregunta de la noche. La pregunta de la noche sería, permítame, ¿qué diferencia hay entre estado y gobierno?
Anótela en su cuaderno. Les doy 2 minutos para que la escriban y hagan la diferencia. No lo voy a estar buscando en el internet. Pregunta un compañero sobre el Vaticano. ¿Podrías hacer la pregunta, por favor? Muy buena pregunta. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Buenas noches. Básicamente la pregunta está relacionada al Estado del Vaticano, porque es un Estado que se podría considerar atípico por la forma de gobierno. Entonces, ¿qué tipo de gobierno tiene este Estado? Sí, muy buena pregunta. El Vaticano, atendiendo a la razón de ser del Estado como tal, a su forma de gobierno, porque al final no es gobierno, sino que sabemos que es es un mini país dentro de un país, dentro de Italia. Entonces, ¿cómo se elige al Papa? Por medio del cónclave. ¿Quién es el cónclave? Es la reunión de todos los obispos o arzobispos del mundo y lo eligen a él. O sea, ¿hay elecciones democráticas? Sí. ¿Hay una terna? Sí. ¿Él crea leyes? Sí, pero no son las leyes que él crea o que emana, no son de observancia general para el Estado como tal, sino que son de en este caso, para un sector específico, que es el catolicismo, por ejemplo, con las bulas papales. Las bulas papales son como los decretos que emite el Papa para regular cierta conducta de todas las iglesias en el mundo. Pero, por ejemplo, esas bulas papales no le aplican, por ejemplo, a los cristianos ortodoxos, los cristianos evangélicos, testigos de Jehová, pentecostés, todas las demás religiones que ustedes conocen. Pero sí, por ejemplo, podrían afectar a cierta parte perdón, de la población católica. Entonces, podríamos decir que es una monarquía, porque es como que es el rey del Vaticano, ¿verdad? Como tal. Hay una república porque obviamente es elegido democráticamente derivado de eso, de la elección, cómo lo eligen. Lo único que el título de papa es vitalicio hasta que se muera, ¿verdad? Entonces, lo podemos tomar y no es una dictadura, no es una tiranía, no es totalitario, porque no ejerce como tal el poder en todas las iglesias del mundo, por ejemplo. ¿Será teocrático, Lick? Desde el punto de vista del derecho canónico, sí. Acuérdense que también tenemos el derecho canónico. Y las relaciones entre estados en antigüedad, por ejemplo, recuerdan ustedes cuando vieron historia del derecho, el Imperio Romano tenía relaciones con el Imperio Otomano, con el Imperio Persa, con el Imperio Babilónico. Entonces habían relaciones para no invadir ciertas regiones del mundo. En ese tiempo la Mesopotamia y todo lo que el Oriente, el Lejano Oriente y todo lo que está por esa región. Pero sí puede ser un estado teocrático también, de teología. Derivado a la forma en que se eligen la representación, ¿verdad?
Bueno, entonces, recapitulemos, ya hicieron su diferencia entre Estado y gobierno. Entonces, la clasificación de Estado según la clasificación política territorial. Recuérdense que esto es doctrinario, pueden haber otras doctrinas que regulen esta clasificación en otras formas, pero la clasificación es unitario, federado, compuesto, que tiene unión de estas dos formas de Estado. Su forma de gobierno siempre es la forma en que gobiernan las personas como tal al Estado. Es aquel grupo de personas que gobiernan o ejercen el poder dentro del Estado hacia sus conciudadanos. La monarquía, el rey, la república, los tres poderes, la democracia, la elección libre, la dictadura que elegido, pero hay una sucesión de generación en generación, no siempre, pero sí es el patrón habitual. Por ejemplo, también, perdón, está la familia saudí, por ejemplo, que prácticamente son dueños de la Arabia Saudita, ¿va? Y pues por el petróleo han mantenido desde no recuerdo cómo se llama, el patriarca, posteriormente el abuelo, después el papá, el hijo y así sucesivamente. La tiranía, que es a base de fuerza, la toma del poder a base de fuerza, utilizando en este caso en algunas ocasiones el uso de la fuerza por medio de los militares, y el poder totalitario, que se centra el poder en una sola persona. La diferencia siempre va a ser cómo llegaron a ese poder, cómo fueron elegidos ese poder. Porque el totalitario puede haber sido, haber llegado por medio de un golpe de Estado, por medio de una dictadura, por medio de una democracia, lo que iba a pasar por una monarquía. Y el ejemplo claro del totalitarismo está la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperialista. Bueno, en ese sentido, ¿alguna duda, compañeros? ¿Estamos bien ahí? Sí, gracias. Muchas gracias. Excelente. La próxima clase, el día viernes, también nos toca virtual. Viernes hay pachanga en la ULI. ¿Qué manda? Viernes hay que ir a la pachanga a la ULI. A la declaratoria. No de clases, Lick. No, Déjenos porque ir. Ya apareció Hitler. ¿Cómo? Que nos dé chance para ir a la declaratoria. Va a estar vamos a estar virtuales. Fíjense que les voy a mandar un formulario de Google para que me hagan favor de contestarlo al chat de la clase. Con gusto. Para que es para un trabajo de mercadotecnia, entonces los quería molestar para que me hagan favor de poderlo contestar. Se los vamos a mandar más tarde. Disculpe, una pregunta. Cuéntame. Solo me quedó una duda. En toda América Latina no han habido gobiernos totalitarios, ¿verdad, Lick? ¿O sí? Fidel Castro, Lick. Podría ser Fidel Castro. Cuba. Nicaragua. Nicaragua. No sería Venezuela, Lick. Acuérdense que él llegó por elección popular. En el caso de Maduro. El de Venezuela, el anterior, yo sabía que en él sí existían los poderes. En el actual no he leído la historia porque al final no ha terminado el mandato, pero antes ir a Venezuela uno no podía entrar a la escuela pública. Él ejercía una ley por medio de su mandato que uno podía ingresar a las universidades privadas. O sea, era un dictador. No solo él giraba las órdenes. Eso era lo que yo sabía. Bueno, en este caso, lo que pasa es que acuérdense que eso también ya abarca lo que es una forma, primero
la forma de gobierno que estamos viendo hoy. Aparte son los sistemas de gobierno, en donde hay el socialismo, el comunismo, por ejemplo, el capitalismo, el neoliberalismo, el progresismo, todo lo que ha estado en estos últimos meses con relación a lo que aconteció aquí en Guatemala. Ese es un sistema de gobierno, aparte es una forma de gobierno. Vamos a ver si lo vemos el próximo viernes para poder diferenciar entre esos sistemas para poder determinar, y también por cómo se relacionan esos países. Por ejemplo, en Corea del Norte es un país comunista totalmente. ¿Y por qué no tiene relación con Estados Unidos? Por ejemplo, Cuba era comunista, y ¿por qué había poca relación? ¿Por qué el embargo hacia Cuba? Por ejemplo, también Rusia, por ejemplo, la Rusia comunista de ¿cómo se llama? Stanley. El que llegó a Estados Unidos, Nikita Khrushchev. En ese momento la Guerra Fría estaba en su mayor apogeo. Entonces, entre el comunismo, ¿cuál era la relación entre estas potencias, verdad? Vamos a ver si empezamos a hablar con eso el viernes. Así ya despejamos algunas dudas. Gracias, Lick. Bueno, les agradezco mucho. Disculpen que estoy algo ronco por estar gritando allá en la clase. Lick, una pregunta. Gracias. Si Claro, nos fue Lick, algo claro, mal para el viernes. en su parcial, ¿va a haber alguna tarea ahí para nivelarse o no? No lo he contemplado todavía, pero vamos, déjeme ver, todavía estamos a tiempo. Una de 20 puntos, Lick, por favor. Tenemos una tarea pendiente, Lick. No las hemos pedido. Todavía no. Déjanos una tarea con puntuación, Lick, para nivelarnos del examen, hombre. Un trabajo manual. O que sea acumulativa, una Lick, para hacer puntos en el segundo parcial. Para llegar. Sí, dos tareas antes del primer parcial y todavía nos dejó una, pero no ha abierto la plataforma. Vamos a hacer una revisión de eso. No se preocupe. Eso no cuenta, ¿verdad, Lick? ¿No? ¿Cuánto, Lick? Déjenme, vamos a hacer ese análisis de notas para ver cómo los podemos ayudar. A mí lo que me interesa es que aprendan, no que ganen. Con las tareas, aprende, Lick. Las dos cosas, Lick. Bien, Lick, también tenemos que ganar. Y Lick, vamos a hacer la primera promoción en salir, mire, Lick, así virtual y presencial. Entonces, usted apóyenos. Lick, porfa, apóyennos. Sea nuestro líder, Lick. Claro, no, si ese es el objetivo de que ustedes aprendan. Lick para presidente. Ferrari para vice. No, ahí estamos bien. Bueno, déjenme, todavía tenemos tiempo, tenemos la próxima semana, en esos días vamos a analizar cómo vamos a distribuir el segundo parcial, no se preocupen. Pero de que aprenden, que ganen va a ser otra cosa. Pero... Ali, que le lleguemos a hacer la mínima, así por lo menos cantamos los mariachis para fin de año. Sí, hombre, eso es lo necesario. Bueno, los dejo, feliz noche, cuídense. Lick, entonces nos vemos en la declaración de huelga. Sale Guaro. Nos da permiso ir el viernes, ¿vale? Pero van a bailar, si no, no van. Mínimo. Usted lleva las bocinas que tenía el otro día allá afuera, Lick. Ahí sí le escuchamos todos. Cabal. Ahí me responden mi cuestionario, pues. Ahí lo manda, Lick. Super, Lick, vamos ahí adentro. 5 puntos por ganar el formulario. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.